12:36. La otra noticia del día tiene que ver con el incremento de la CPM. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó cómo serán las alzas en el precio del diésel en el país. Confirmó que la decisión se tomó de manera unilateral y que en total serán 3 los ajustes al valor de este combustible. Laura Rojas, ¿qué detalles te entregó el ministro? Ana Milena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el ministro Ricardo Bonilla anunció que el aumento del precio del ACPM será unilateralmente porque no hubo un acuerdo con el gremio de los transportadores. ¿Cómo lo van a hacer? Serán 3 aumentos de aquí hasta que finalice el 2025, por lo que se estima sean 2.000 pesos finalizando este 2024, arrancando el 2025 otros 2.000 pesos y finalizando otros 2.000 pesos porque el déficit por subsidiar este combustible es de 6.000 pesos. Esto fue lo que dijo el ministro Ricardo Bonilla esta mañana en Blue Radio. La brecha total es 6.000 pesos. El incremento está planteado que lo hagamos en tres ajustes, con un semestre de diferencia entre uno y otro. Ok, sube este año 2.000, a mediados del año entrante otros 2.000 y a finales del año entrante otros 2.000, es más o menos el cronograma. Eso es más o menos lo que está planteado para cerrarlo, porque el acuerdo con los transportadores es que no lo podemos hacer como en la gasolina, de ajustes mensuales, porque ellos no pueden mover los fletes. El ministro de Hacienda también habló sobre los impactos que tendría al costo de vida de los colombianos, que incluso los expertos han manifestado que este aumento debe ser mesurado, porque hasta el momento la cifra económica que saca la cara por el país es la reducción de la inflación. El impacto que nosotros tenemos calculado en la inflación es 1.4. Eso es lo que terminaría impactando, y cualquier ajuste de la cifra que usted ha planteado es de entre 0.4 y 0.5 la inflación. De hecho, es una medida que reduce el impacto de gasto y por lo tanto lo que usted modifique allí ayuda a incrementar ingresos para destinar a otros gastos en el Estado. De otro lado, se espera entonces cuándo subiría el precio de la CPM para este año, que recordemos, se ha hablado que posiblemente podría subir en el mes de agosto. Laura, gracias. Y precisamente sobre el alza anunciada por el ministro de Hacienda en el precio del diésel, se pronunció el presidente de Fede Transcarga. En diálogo con nuestra señal digital, Henry Cárdenas dijo que la operación no es rentable si se presenta ese incremento y habló de un cese de actividades si no logran trasladar esos costos. Presidente, ¿por qué fracasó la negociación con el gobierno? Lo primero que hablamos el día 16 de agosto con el ministro de Hacienda fue que él iba a conversar con el presidente para llegar a un consenso con nosotros, con el grupo de Unidos, para el beneficio de todos. Pero resulta que el día de ayer, lunes, rompe esa amistad o esa poca confianza que teníamos nosotros con el gobierno, y anuncia el ministro que sube el ACPM con o sin acuerdo. Gran problema para nosotros y gran sorpresa, porque eso no fue lo que acordamos en su momento. Nosotros, ¿qué estamos pidiendo? Es primero que se respete la palabra del mismo ministro, que nos dijo que primero se sentaba con nosotros a ver en qué razón nos mandaba el presidente Gustavo Petro. Hoy nos sentimos defraudados y digamos que de una manera u otra en un limbo, porque no sabemos qué va a pasar. El subir el precio del diésel para nosotros de esa manera va a ser un golpe duro a la economía de nuestro sector. Y mientras que nosotros trasladamos esos sobrecostos al generador de carga, vamos a perder mucho dinero, que vamos a llegar a un punto en que realmente nos toca parar los vehículos porque no va a ser rentable andar por las carreteras del país. Y peor aún, que toda esa gente a la que le generamos el empleo, los conductores que manejan un camión y todos los que tienen que ver con el sector de transporte, van a estar completamente desamparados porque nos toca despedirlos. ¿No es un paro al final con los camiones y los buses parados? Yo creo que si nosotros no somos rentables y si no podemos trasladar ese sobrecosto que va a tener el sector, no es bueno que sigamos trabajando. Vuelvo y digo, la idea sería hablar con todos los líderes gremiales y también, por ejemplo, con la ANDI,
qué tan de acuerdo están que las tarifas suban en el mismo porcentaje de lo que va a subir el diésel. Y nosotros en los estudios está que por cada 1.000 pesos que suba la CPM, la tarifa tiene que subir el 4%. Miremos a ver entre la ANDI, FENALCO y esos grandes gremios, ¿cómo hacemos para que esa tarifa se traslade realmente directa para no afectar al transportador, para no afectar a la empresa de transporte? O sea, sí, van a paro. No, es que una cosa es paro, otra cosa Bueno, es pagar. está bien, cambiémosle la palabra. Si le cese de actividades. Un cese de actividades, exactamente. No podemos trabajar más si no podemos trasladar los costos. Durante 14 meses, el gobierno, los transportadores de carga, pasajeros y volqueteros se reunieron en mesas de trabajo para tratar de acordar cómo sería el incremento del diésel. Al final, el Ministerio de Hacienda tomó la decisión de manera unilateral. República de Colombia. 2 meses después de haber llegado a la Casa de Nariño, con esta foto el presidente Petro selló con los transportadores un pacto para congelar hasta julio de 2023 el precio del galón de la CPM, mientras la gasolina iba por la autopista de los 15.000 pesos. Pero un mes antes de este plazo comenzaron los rumores de alza. En el lanzamiento de la Cámara Intergremial del Transporte, el ministro Camargo calmó los ánimos. El valor de combustible se va a mantener estable mientras estas conversaciones avancen. En julio de 2023, el ministro Ricardo Bonilla hizo esta declaración que no cayó nada bien en la oposición. Alza sí, pero no por una razón. 4 meses sería noviembre y en noviembre empezamos a mirar si comenzamos a hacer algo con el diésel. Por lo pronto, no vamos a tocar el diésel en plena campaña electoral. En noviembre, mientras la inflación cedía, Bonilla decía que el diésel tenía que ir a los precios de la gasolina y se lo ratificó a Juan Roberto Vargas 10 días después, siempre pensando en respetar las mesas de acuerdo. Lo razonable es que hay que cerrar la brecha y lo que queremos es concertar con ellos de qué manera hacerlo. Ellos no están opuestos a que se modifique el precio. Ellos lo que quieren saber es cómo hacen para que ellos puedan también ajustar sus condiciones. No hay ni riesgo de paro, ni amenaza, ni cosas por el estilo. Cuando las mesas ya estaban andando, los transportadores propusieron la Fórmula Colombia para fijar el precio. Pero en marzo de ese año, el ministro Ricardo Bonilla dijo que los camioneros no querían negociar. Cuando sale algún intento de propuesta, al día siguiente o inmediatamente ellos terminan amenazando paro. Entonces yo no sé cuál es el espíritu de conversación que tienen. Nosotros también hemos puesto nuestra posición de por qué tener un precio Colombia. Somos productores de petróleo y tenemos 2 refinerías. El 12 de abril de 2024 el gobierno dijo que si subía la CPM no deberían subir los alimentos, porque estos se mueven en camiones con gasolina y no en mulas de diésel. Y en el mismo mes de julio, el ministro de Hacienda, en unas mesas de concertación casi rotas, habló del incremento del diésel, pero por decreto, a grandes consumidores. El viernes se reunieron los transportadores y Bonilla, y a pesar de haber expuesto su Fórmula Colombia de incremento ante el gobierno, el ministro dijo que lo iba a consultar con el presidente. Pero para sorpresa de los camioneros, ayer martes en la Contraloría, el ministro enteró al gremio de su decisión. Y en el mundo real tendremos que ajustar el precio del diésel. Y será la próxima medida que tiene que tomar, impopular, este gobierno. Y de paso estoy anunciando que hay que tomarla y que no va a haber acuerdo. Hoy Colfecar reaccionó al anunciado incremento. En un país donde cada vez hay más familias que no pueden comer las 3 veces al día, donde las empresas están en modo supervivencia en medio de este estancamiento económico, de verdad que no se entiende cómo se puede subir el precio de la CPM de una manera tan brusca en 2.000 o 3.000 pesos de un, digamos, solo golpe. Así están las cosas. El gobierno advierte un incremento de 6.000 pesos en 3 contados y los transportadores dicen que a pérdida prefieren guardar sus carros.